muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Para mí es un gusto poder participar y si bien desde el punto de vista metodológico hubiera sido conveniente que Natalia empezara, como tenía miedo a la coordinación de los plazos, le pedí a Patricia y a Natalia si me podían ceder para seguir participando, pero poder retirarme en un momento si se cumple una hora que yo tengo que retirarme. Así que en primer lugar, muchas gracias Natalia, además de estar bajo tu mando también en el IADEF como director de la sede Córdoba. Y por supuesto, como ocurrió en las bodas de Cana, el mejor vino se sirve al final con Natalia y con Fernando, y lo mío va a ser prácticamente una introducción superficial, si de eso sirve. Básicamente, cuando pensaba, porque esto es una charla que, digamos, es acotada en el tiempo y en donde no podemos hacer un abordaje muchas veces meticuloso o con un nivel de profundidad que ameritaría una diplomatura sola en protocolo familiar, pensé y estuvimos charlando con Patricia algunos temas que podían vincular a lo que puede ser el interés profesional, fundamentalmente de abogados, de cara a el protocolo. Entonces, sin meterme en las cuestiones vinculadas con el FODA, con estrategias, con ventajas, con etcétera, con procesos, con diagnósticos, etcétera, vamos a la instrumentación que es fundamentalmente en la cual los abogados suelen tener un enfoque práctico y un enfoque importante. Pero cuando digo enfoque, lo estoy diciendo de una perspectiva natural. Yo me acuerdo cuando yo empecé con empresas familiares, yo quería ser consultor de todo, de consultor de cada uno de los procesos, hasta que advertí que cada consultor, en función de una formación jurídico profesional previa que tiene que darle el abordaje o el enfoque que está. Entonces, muchas veces el enfoque que los abogados podemos darle al protocolo es garantizar la juridicidad o la posibilidad de cumplimiento compulsivo. Si se quiere, el término compulsivo muchas veces es contrario a la familia, porque la compulsividad muchas veces tiene, pero dejando de lado esta visión solamente de un pacto de caballeros. Entonces, cuando uno ve el proceso, a lo mejor un psicólogo trabaja el protocolo familiar desde la perspectiva del proceso, de la discusión y del análisis de los problemas emocionales, familiares, etcétera, que pueda haber. El administrador hace eje en las estrategias, en la empresa, en la gestión, y por supuesto el abogado lo ve como un contrato. Y a la larga quiere que sea algo más que un pacto de caballeros para poder ser un instrumento, entre comillas, que las partes cumplan y que si no se cumpla, como lo tenemos en una formación legal, haya una consecuencia. Y esa consecuencia, por supuesto, que tiene que ver con un entorno, una aceptación familiar, y esa sanción de sacar, como se dice, los pies del plato tiene también un impacto en la familia, pero muchas veces cuando encima de escribirlo, digamos, lo que escribimos tiene alguna sanción o alguna forma de analizar, son los abogados los primeros jueces de este protocolo que pueden determinar ese valor jurídico. Entonces, la primera cuestión, el abordaje del protocolo hecho desde un profesional del derecho y más del derecho societario tiene de tratar de lograr la mayor eficacia jurídica a la hora de que lo que se escribió se cumpla. No porque se vaya a ejecutar en términos jurídicos, sino porque cuando yo escribo algo que tiene un valor jurídico, las partes tienden a respetarlo más que cuando no lo tiene. Lo voy a decir de una manera muy simple, pero para que se vea en la realidad. Todos nosotros, o los que hacemos derecho societario, hemos trabajado, trabajamos y vamos a seguir trabajando en convenios para societarios, en convenios de accionistas, sindicación de acciones, como se solía decir antes, y así lo menciona el libro de Pedrol. Ahora bien, reto a muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes le tocó ejecutar un convenio de accionistas? A mí en mis 22 años de profesión me tocó una sola vez ejecutarlo. ¿Cuántas veces se tensionaron los convenios accionistas? Muchas veces. Muchas veces donde hubo incumplimientos, donde hubo emplazamientos, y donde se analizaron estas cuestiones. Bueno, lo mismo quiero para un protocolo familiar en donde, independientemente que a lo mejor no termine en tribunales un protocolo discutiéndose alguna cuestión puntual, el contexto y el análisis jurídico sea guarda que si te demandan te puedo cobrar una multa, te puedo obligar compulsivamente, te puedo ejecutar las acciones.
Y en general ocurre y acontece que en las garantías, la principal garantía que suele tener en un convenio de accionistas o alguna cosa puede ser a veces, digo a veces, un fideicomiso de acciones o una prenda sobre esas acciones a la hora de garantizar. Sin embargo, en los protocolos familiares es muy difícil concebir, o por lo menos hablo de mi experiencia práctica, una prenda de acciones para garantizar este protocolo pacto de familia. En segundo lugar, el protocolo claramente tiene una base contractual y está claro que el derecho societario y el derecho empresario se puede contractualizar. Ahora bien, ¿podemos contractualizar la familia? Entonces, cuando hablamos de contractualizar la familia, no estamos hablando que no se pueda porque obviamente el Código Civil ha marcado señeros avances en la contractualización sucesoria y en la contractualización matrimonial, por decirlo alguna, o si quieren también concubinaria o de uniones convivenciales. Ahora bien, la contractualización de la familia marca algunos ejes sobre los cuales los abogados podemos trabajar. Y hay ciertos ejes, como la separación de bienes, que permiten escribir algunas cuestiones. Está claro que la contractualización de la familia en un sentido puro no se puede plantear tal cual como lo estoy haciendo. Creo que a todos nos chocó. Creo que nos choca mucho menos hablar de la contractualización sucesoria pero importa un enfoque que tiene que ver con el cumplimiento coactivo y con un orden público que tiene el derecho familiar y el derecho sucesorio, que muchas veces el derecho societario no lo tiene. Y no quiero entrar a la discusión si el orden público, si el imperativismo o cuáles son los canales. Les advierto que he crecido mucho en el punto de vista societario y hoy diría que aún en una sociedad anónima está permitido todo, salvo que esté expresamente prohibido y ya haya un interés institucional público que pueda prohibir lo que haga a esa situación. Imaginen lo que pienso con respecto a las SAS. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del protocolo, vemos que el protocolo tiene esta base contractual, pero es una herramienta de profesionalización o de contractualización de los distintos ejes de estos tres círculos de los cuales habla Davis, que en el año 80, que obviamente hemos seguido avanzando, en donde el protocolo regula la gestión, la familia y la propiedad. Entonces, cuando el protocolo abarca la profesionalización, la contractualización de la propiedad, no tanto de la familia y no tanto de la gestión, es ahí donde se hace punta con el derecho societario. Y es donde el derecho societario tiene que marcar los límites de este protocolo y la espina dorsal que genera este protocolo es el convenio de accionistas. Un convenio privado que, como ustedes saben, tiene una fuerza jurídica respecto a la sociedad que todavía ha sido limitada. A veces es como paradojal que un contrato celebrado por todos los accionistas que, digamos, influye directamente en la sociedad, tengamos que recurrir a forzar algunas herramientas como constituir un fideicomiso, como hacerla parte de la sociedad o como determinar alguna herramienta para poder hacer oponible lo que debiera ser oponible en ciertos contextos. Entonces, cuando yo quiero darle este matiz jurídico, toda la teoría societaria de los convenios accionistas son los que tienen. Y el gran problema que tienen hoy los convenios parasocietarios son los límites. ¿Hasta dónde puedo pactar por fuera del estatuto social lo que no puedo pactar dentro del estatuto social? Entonces, ¿podría, por ejemplo, suprimir el voto acumulativo de manera contractual cuando el 263 lo impone de alguna manera imperativamente? Tema de la imperatividad del voto acumulativo fue mi tema de tesis doctoral, en donde claramente, digamos, se marcaba que no era de orden público, sino imperativo. O podría, digamos, limitar el derecho de receso en función de lo que yo quiero acordar en el protocolo familiar. Y me parece que la regla y este nuevo enfoque que vamos teniendo de los protocolos que permiten, a la medida que no haya un interés superior que puedo pactar no ejercer el derecho a voto acumulativo en un sentido general. Y acá aparecen los distintos ángulos y fuerzas jurídicas que puede tener cada escenario para poder entender. O sea, no es lo mismo tener. Entonces, para que pensemos, y todos ustedes que a lo mejor están preparando o han preparado o quieren preparar un protocolo familiar, básicamente yo diría lo siguiente.
que en el protocolo, la contratamos a Natalia para que haga el protocolo, se pacten los acuerdos familiares sobre la propiedad y sobre lo que corresponda. Ahora bien, cuando yo le quiero dar esa fuerza jurígena a la cuestión del derecho, tendré que ver si lo dejo en un convenio de accionistas con ciertas pautas, si lo incorporo a un estatuto en donde establezco, digamos, clases de acciones, en donde inclusive puedo pactar, como lo admite el derecho italiano, lo admite el proyecto, las acciones sectoriales, o como se conoce en el derecho americano, las tracking stock, en donde puedo sectorizar actividades con dividendos diferenciados o con retribuciones diferenciados, o lo mantengo incluso en un reglamento. Entonces, de acuerdo a dónde lo tenga regulado, van a ser los enfoques vinculantes jurídicamente que puedo tener. Está claro que si yo tengo convenciones incorporadas en un estatuto, eso se aplica a todos y nadie podría desconocer este valor vinculante de un estatuto frente a todos. Más allá, por supuesto, quiero aclarar de el efecto declarativo y no constitutivo de cualquier modificación contractual. O sea, no tiene un efecto constitutivo y el hecho de que se registre tampoco garantiza o sanea la juridicidad del acto. O sea, aunque esté registrado, si ese pacto registrado en IPJ, en IGJ o en donde sea, transgrede alguna norma matrimonial, puede eventualmente sacar. Y pongo un ejemplo. Yo no podría escribir que un accionista no va a heredar esas acciones si es mujer. Digo algo para parir algo en una cuestión de género, para poder generar alguna situación. ¿Por qué? Porque sería contrario a alguna cuestión de género y esa cláusula no sería válida hasta. Lo que no significa que uno, más allá que la causa sea ilícita, y si yo quiero esa causa, la causa está viciada, podría escribir lo mismo, lograr el efecto distinto de otra manera. Les digo de otra manera, la clase de acciones en donde el heredero es mujer es la C y en la clase C no podrán transferirse, sino que deberá reducirse el capital o pactar alguna cuestión. Obviamente que si se acredita que la causa es, como decía nuestro querido Jaime Ayala, poco recta, podré, digamos, naturalmente declarar la nulidad, no tanto por la cuestión formal, objeto, etcétera, sino por la causa que determinó esa. Ahora bien, también podría hacerlo a través de un reglamento, en donde si bien no lo tengo, y ese reglamento podría estar inscripto o no inscripto. Y si no está inscripto ese reglamento, porque es válido tener un reglamento no inscripto, el artículo 5 y las demás normas le dan igual valor jurídico a los accionistas, porque ese reglamento ha sido dictado por una asamblea que, mientras no haya sido declarada nula, tiene un pleno efecto jurídico a los efectos de obligar a todos los accionistas. Entonces, en este convenio parasocietario o en el estatuto podría establecer pautas sobre el dividendo, sobre retribución de las cuestiones. Obviamente que en el estatuto yo no podría poner ninguna pauta que transgreda el 261 en materia de retribución de directores. Ahora bien, desde la perspectiva laboral o del director empleado, podría utilizar las normas de un contrato de trabajo para utilizarlo a los efectos de poder establecer. Y para terminar, y no robar más tiempo que los 15 minutos que me corresponden, me interesa hablar de pacto de herencias futuras y derecho societario. No para meterme en el tema de Fernando, que por supuesto es mucho más interesante que el mío, sino los efectos de dejar picando una idea. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes entienden, todo lo que tenga que ver con pactos sucesorios y con sucesiones van a ser interpretadas finalmente por un juez civil o un juez con competencia de sucesiones y no tanto por un juez comercial o un juez. En Córdoba tenemos 8 juzgados con competencia societaria y concursal con una clara versación de los temas, pero no sucesorios, etcétera. Entonces, la visión todavía del derecho sucesorio tiene un espíritu conservador, y en donde esta libertad de planificación aún hoy, digamos, sigue siendo cuestionada. Y la clara muestra fue la crítica que se hizo a la reforma el año pasado de las donaciones y la acción de reducción, en donde la mayoría de los profesores de derecho sucesorio pasaron a criticar algo que para mí era muy bienvenido, porque hacía la seguridad dinámica al derecho de planificación y fundamentalmente la tutela de un tercero que podía recibir un bien que tuviera una donación en el medio. Y sin embargo, los profesores de derecho sucesorio, todos destacados y muy documentados profesores, tenían una posición que me sorprendió, por lo menos a mí en lo personal. Entonces quería plantear esta cuestión. Está claro que el pacto de herencia futura solo se permite en A, una empresa familiar,
ve participaciones societarias para evitar conflictos o para garantizar una adecuada gestión. Y yo diría lo siguiente, como dice Moria Kazan: what pass si yo a los inmuebles que tengo los aporto a una sociedad para esos inmuebles aportados en una sociedad poder hacer un pacto de herencia futura sobre esas acciones, que son participaciones societarias, como lo impone el artículo 1010, y a los efectos de poder utilizar el pacto de herencia futura, que solamente está permitida para estos dos casos: participaciones societarias y empresas familiares. Y yo podría tener un conjunto de bienes que no sean empresas familiares a ese efecto. O ni que hablar, aplicándolo analógicamente, aportar esos bienes a un fideicomiso y que sobre este fideicomiso, participaciones fiduciarias, no societarias estricto sensu, como dice la ley, poder hacer un pacto de herencia futura en donde yo y mis hijos, o mis sucesores, o mis herederos forzosos, quiero estructurar, digamos, mi sistema de sucesión. Creo que tenemos que pensar en la libertad por sobre esta planificación, y el sistema del derecho sucesorio muchas veces debe regir para ausencia de la voluntad o garantizando algunas situaciones graves como menores incapaces o familias en cierta cosa. Pero para lo demás, digamos, como dice la propaganda, está la voluntad del fundador, que es el único dueño y el que, digamos, tiene la intención. Así que bueno, muchas gracias, y te paso, Presi, la palabra para que puedas ilustrarnos con el tema. Eso sí, Carlos, siempre que no se afecte la legítima, ¿no? Bien. Y más cosas que serán materia de charla después de que terminen Natalia y Fernando. Natalia, entonces, ¿nos vas a contar cómo organizar un protocolo de familia? ¿Cuáles son las cláusulas típicas y demás? Bien, bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente agradecer a los presentes, a las autoridades del Colegio de Abogados de Neuquén que nos dan este espacio. En mi persona, que vengo de otra especialidad, poder complementar, y para nosotros, para el IADEF, que siempre trabajamos desde la interdisciplinaridad, el abordaje que hacemos de las familias empresarias, es un gran placer, ¿no? Es un orgullo poder tener estos espacios de intercambios, de debate y de aportes de distintas miradas y distintas experiencias. Me gustaría también agradecer entre los presentes que hay varios asociados. Ay, me muteé, perdón. Agradecer que estamos en varias personas que son de la asociación, de distintas partes del país, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de La Plata, más allá de Carlos y Fernando, que estamos en Córdoba y Mendoza. Nuestro alcance federal hoy de alguna manera también se manifiesta en este espacio, ¿no? En el que nos encontramos las personas que hoy estamos aquí, y que especialmente también celebro que nos están acompañando varias de los profesionales que hoy en el IADEF están cumpliendo un programa de certificación en la consultoría de empresa familiar. Un programa que se inicia este año, que les habilitaría ya para el año próximo estar en un registro de consultores de empresa familiar, y que están en este proceso de adquirir todas las herramientas y la especialidad para poder llevar esto a la práctica, que es un poco de lo que vamos a estar hablando también desde los distintos orígenes disciplinarios que estamos los expositores. Bueno, mi intervención la voy a plantear en dos, tratando de hacerla muy resumida y de repente también dejar abierto a que luego me puedan escribir o preguntar o acceder a través de la información que podemos tener en el IADEF. La voy a abrir en dos. Una es ponerlos en un encuadre, en un contexto de lo que venimos institucionalmente apoyando, construyendo y abriendo camino, porque sí estamos haciendo punta de lanza respecto de lo que está pasando en América Latina.
en relación al tema del protocolo familiar y a los temas que recién Carlos también, de los que hablaba, y después también va a hablar Fernando. En este sentido, hacer un breve recorrido para las personas que de repente no están tan familiarizadas con la empresa familiar, en tanto a la característica de qué es, ¿no? Es una empresa en la cual dos o más personas de un mismo grupo familiar forman parte de la gestión, están en la dirección, comparten propiedad o la compartirán en el futuro por vínculo familiar, pero fundamentalmente hay una característica que las define, que es que hay una vocación de continuidad, una vocación de trascender generación a generación, ese patrimonio, esa cultura y de estar en los negocios, y esos negocios constituidos se desean pasar generación tras generación. Eso es lo que fundamentalmente la define. Hoy sabemos, y en todo el mundo de esto se está hablando, que el motor económico es la empresa familiar. Como bien decía en las palabras de apertura del presidente, 3 de cada 4 empresas en nuestra Argentina son empresas familiares. Estamos pasando por un momento todos estamos estando atentos a lo que nos está pasando, y el movimiento en las empresas, en las organizaciones, en los modelos de negocios, en las disciplinas que estudian el management, el derecho y en tantas otras, hay cambios, se están produciendo como movimientos en los paradigmas de los cuales antes nos permitían hacer las intervenciones y generar el futuro, ¿no? Esto es una realidad. Desde la empresa familiar nosotros conocemos herramientas, hay herramientas nuevas con las cuales ayudar a las familias empresarias a lograr sus objetivos de custodiar lo que con tanto esfuerzo de años y de generaciones predecesoras se ha construido, y de cómo potenciarse a futuro, innovar y siempre mantener espíritu emprendedor. Lo que sucede es que muchas de estas herramientas, muchas de estas soluciones no están al alcance, no se conocen, con lo cual es un desafío por parte de cada uno de nosotros que somos profesionales y que tenemos muchas veces llegadas a estas personas dueñas de empresas, hacerles saber esto, ¿no? Por otro lado, cuando trabajamos con las familias empresarias, hay dos cosas que salen evidentemente a la luz. Por un lado, es que notamos lo importante que es esa inversión constante que hace la familia empresaria en el capital humano de su grupo familiar, en el intelectual, formando a estas personas y fundamentalmente a las siguientes generaciones, en la sociedad por todo ese tejido de relaciones que construyen, y obviamente en esta coordinación de inversiones también lo vemos después reflejado con fortalezas o con debilidades en el funcionamiento y en la ejecución, o cómo se ejecuta este capital económico y financiero que ostentan. Las familias empresarias, como bien lo decía yo en la definición, las define la vocación de continuidad, con lo cual que nosotros, estando en contacto con ellos y conociéndolas a las familias empresarias, el propósito con el que se definan, o a veces estén confundidos y tengamos que, o estén con algunas incertidumbres y les ayudemos a visualizarlo o a manifestarlo, es clave para el éxito y del logro de esta continuidad de la que hablamos, ¿no? Pero fundamentalmente las decisiones más trascendentes, las decisiones de mayor implicancia y compromiso están vinculados con el largo plazo, por esto de que siempre se piensa por el mañana y por el futuro de esos hijos y esos nietos. Bueno, quiero pasar rápido este tema de dar a conocer que desde nuestra institución, el año pasado y este año seguimos trabajando en políticas públicas. Hemos presentado un proyecto de declaración a la Honorable Cámara de Diputados, que es porque buscamos estadísticas. Sin estadísticas no vamos a poder generar políticas públicas, programas específicos, ya sean privados, mixtos o públicos, para responder a las necesidades de la empresa. Por otro lado, también estamos trabajando una ley de protocolo familiar para la Argentina, que fundamentalmente se encuadra en lograr estos 4 objetivos claros. Por un lado, que dar una unidad de concepto, que en las leyes de nuestro país, o en alguna ley de nuestro país, que esta podría ser la primera, ya se
defina a la empresa familiar, que en ninguna parte del mundo solamente empieza a haber alguna definición por recomendaciones del Parlamento Europeo, pero no en Argentina y América Latina. Entonces, tener una ley con una definición de empresa familiar sería ya un gran objetivo. Lograr autonomía jurídica, lograr que podamos en una ley unificar muchas de las leyes que están siendo alcanzadas o de importancia para la empresa familiar. Por otro lado, sería una gran ley de apoyo a que pudiéramos manifestar códigos de conductas como para el ordenamiento de estas relaciones entre la empresa, la familia y la propiedad. Y obviamente que si pudiéramos a través de una ley de protocolo familiar hacer visible las características, la especificidad, la diferenciación que tiene una empresa familiar respecto de las que no son familiares, lograríamos un gran avance presente y futuro, ¿no? Por ahí no voy a entrar mucho en esto, y en todo caso después el material lo dejamos para que desde el colegio lo puedan distribuir a quienes lo pidan, pero esta es una definición que se hace en el Real Decreto Español del año 2007, y que de alguna manera vuelvo a centrarme en lo que recién planteaba Carlos Molina Sandoval, ¿no? El protocolo familiar tiene una autonomía negocial entre el grupo familiar, esos accionistas actuales, incluso muchas veces se invita a esos accionistas o a esos futuros accionistas que son miembros de la familia empresaria, que son herederos en la generalidad de los casos, pero que no pueden exceder o no pueden salir de los límites establecidos de carácter general, ¿no? Del marco jurídico general, de este ordenamiento civil y societario del cual estamos todos alcanzados en nuestra Argentina, ¿no? Entonces, eso es algo que a todos nos tiene que quedar claro, y que me parece que ayuda mucho al entendimiento de las familias empresarias, y después uno encuentra bien cuáles son los mejores mecanismos de lograr estas legitimaciones con instrumentos jurídicos, ¿no? Y algo importantísimo también es que todo protocolo familiar tiene que ser voluntario. Las familias empresarias, los miembros de las familias que se comprometen con desarrollar el protocolo familiar, lo hacen voluntariamente. Otro aspecto importante que nosotros estamos desarrollando en esto de los beneficios que daría una ley de protocolo es que obviamente para la familia que lo está desarrollando es generar conciencia respecto de todo el compromiso de lograr esos acuerdos. En el proceso que se va elaborando, se va entendiendo y se va tomando conciencia de las obligaciones, de las implicancias, de todo lo que conlleva a estas personas que forman parte para defender o para favorecer el desarrollo empresarial, la armonía familiar y la preservación del patrimonio tangible o intangible, el financiero, pero también todos los otros de los cuales recién hablaba, el humano, el intelectual y el social. Es una guía importantísima para la prevención de conflictos, y nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la importancia de que en los protocolos siempre se establezca mecanismos de mediación, la instancia del arbitraje, si no se llega a determinados pasos para resolver los conflictos. De alguna manera, esto es también algo importantísimo en la preparación de las siguientes generaciones, porque les ayuda y les fortalece en encontrar siempre la generación de acuerdos entre las mismas, y hoy en las convivencias que tenemos de múltiples generaciones formando parte de los sistemas de empresa familiar. Entonces, para cerrar esta parte de lo que venimos desarrollando institucionalmente, reforzar esta síntesis y compartir con todos ustedes que ya hace 2 años en el registro de persona jurídica de Chaco
ya se pueden inscribir los protocolos familiares. Y eso es algo que nosotros estamos buscando que se pueda promover y generar también en otras jurisdicciones, para que también de alguna manera esto favorezca que las familias empresarias también tomen confianza y desarrollen esta herramienta. Ahora, contarles sobre el aspecto que tiene que ver más con los procedimientos, la práctica, cómo lo llevamos a cabo, cómo hacemos los protocolos familiares, los profesionales que estamos al servicio de las familias empresarias. Bueno, fundamentalmente estimulamos la participación de la familia en dos aspectos. Por un lado, hacemos que los miembros de la familia, no solamente los que trabajan, fundamentalmente los que son socios actuales y serán propietarios en el futuro, fundamentalmente por esto de que hablábamos de la legítima, ¿no? Entonces, la intervención activa de la familia en lo que es el entendimiento del funcionamiento de la empresa, el entendimiento del ejercicio de la dueñez, que se heredan acciones, pero no capacidades para ser dueño, con lo cual desarrollar esas capacidades es muy importante. Y todo lo que es la definición de estos roles. Y algo que también es importantísimo es abrir a las familias empresarias a que entiendan que con los cambios de modelos generacionales, no es lo mismo una empresa de fundador que una empresa de hermanos, que una empresa de primos, tienen distintos modelos de funcionarse, de dinámicas internas, de jerarquización de poder, de autoridades. Entonces, compartir poder y tomar decisiones acá es clave. También nos parece que es fundamental que las familias entiendan que hay que respetar tres principios. Primero, que trabajar en los procesos de elaboración de protocolo implican compromiso. No es que mañana no puedo, me olvidé, el mes que viene no me gustó cómo veníamos y me salgo. No, cuando uno entra en la elaboración de un proceso de ordenamiento de las relaciones familia, empresa, familia y propiedad, entra comprometido, implicado. Importantísimo dar cuenta. Cuando se trabaja este ordenamiento, hay que explicar, hay que mostrar, hay que transparentar, hay que enseñar. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con este dar cuenta. Y otro tema que es muy trascendental, y por eso también desde las múltiples disciplinas, fundamentalmente la terapia familiar sistémica, la psicología, la mediación, bueno, el coaching, hoy se está mucho ese apoyo, nos está dando lugar a respetar este principio que tiene que ver con legitimar las expectativas de todos los que conforman el sistema. Y esto es gestionar diversidad. Y por último, si todo esto también tiene sus requisitos, también tiene sus estructuras y sus medios. Requiere un espacio, la familia tiene que definir cómo lo vamos a hacer, en qué espacio, desde qué estructura nos vamos a organizar. Habitualmente esto empieza a desarrollar o a germinar lo que en el futuro esa familia va a tener como un consejo de familia. Que es el órgano como paralelo, el órgano paralelo a lo que es el directorio en la empresa, en la familia es el consejo de familia. Los medios, no voy a redundar en esto porque las familias tienen que formarse para hacer el entendimiento de los términos que mencionaba Carlos, de los que yo estoy explicando. Por eso lo que recién decíamos en la apertura, que las familias tengan diplomaturas de familias empresarias o programas universitarios como el que se va a comenzar esta semana en Bahía Blanca, del cual lo dirige el doctor Duprat con Silvia Batista, de los que están realizando en Córdoba también, en la Universidad Católica de Córdoba, que Carlos Molina también es docente allá. Me parece que las familias tengan que tener sus espacios de formación y su preparación es clave. Y no nos olvidemos nunca de que es un requisito fundamental que las familias, esas personas, padres, hijos, hermanos o primos, todas esas segundas, terceras, cuartas generaciones, entre sí entiendan que tiene que haber una actitud de equipo, tiene que haber confianza, tiene que existir el diálogo. La generosidad, el valor de la generosidad entre las personas que van a transitar este proceso de compartir poder, tiene que estar presente. Y el respeto.
por citar algunas. Entonces, como para ir cerrando, esta es una muestra, un ejemplo de, obviamente que cada protocolo se hace siempre a la medida de cada situación familia empresaria, de las circunstancias con las que se encuentra la empresa y también la familia y también esa estructura de propiedad que tiene. Pero para hacerlo así como muy resumido, primeramente hay que pasar por un análisis de la situación, un diagnóstico, un entender en qué situación se encuentra esa empresa para poder fijarnos unos objetivos del trabajo. ¿Será el protocolo o será una planificación sucesoria o será una instrumentación para un acompañamiento para otras acciones como puedan ser formar un directorio o hacer otras, o preparar a la familia en la educación? Pero si estuviéramos hablando de protocolo, trabajar primero con la familia en determinar las prioridades que se van a tratar en ese protocolo. Porque el protocolo es como un gran menú, ¿no? A ver, alcanzar todo lo que podría hoy estar existiendo en las N protocolos existentes sería algo inimaginable. Lo que hacen las familias empresarias es, en función de sus realidades y muchas veces sus escenas temidas, con qué se van a enfrentar, con qué desafíos o retos se pudieran encontrar en función de sus características, ahí se determinan las prioridades a tratar. Entonces se define el proyecto. Cuando se define el proyecto, se empieza a comenzar a trabajar, a impulsar una determinada actitud de la familia para lograr que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Y acá hay un entendimiento de muchas de las cosas sobre las cuales yo recién hablaba, de el compartir, ¿no? el dar cuenta, el explicitar las expectativas. Se consensúa en la familia empresaria el futuro cómo lo visualizan. Y acá, determinar, es muy importante, por eso los equipos multidisciplinarios que se desarrollan los protocolos hacen un buen trabajo por poder encontrar en los miembros de la familia los objetivos personales que tienen respecto de la empresa y su vida personal. Lograr visiones compartidas de qué implicancia tienen con ese futuro en la empresa. Porque no es una visión compartida solo de familia, o solo de empresa, o solo de propiedad. Es integrativo. Se trabaja mucho el impulsar la comunicación, incluso los sistemas de comunicación que la familia va a tener que poner en marcha, y desarrollan las estrategias de cómo esto se llevará a cabo en el futuro. Esto ya empieza en muchos de los casos a trabajarse desde los órganos de gobierno. Se establecen responsabilidades de los socios, los directorios, los gerentes, el funcionamiento, si se formula o no esto del consejo de familia. Se formalizan, a veces no están presentes, están solo por el cumplimiento de firmar actas, pero no en el funcionamiento del ejercicio ideal. Entonces se trabaja desde este aspecto y se redactan durante todos estos pasos, se va trabajando con la familia sobre esa cohesión de puntos de vista, esos consensos que van logrando en cada uno de los temas que se plantearon trabajar durante el protocolo, sean de incorporación de los familiares al trabajo, o las salidas, o los temas, todos que puedan tener relación con el trabajo, los temas que tengan que ver con los propósitos, la filosofía, la cultura y los valores, los temas que tengan que ver con los aspectos patrimoniales o de propiedad. En ocasiones sí se habla también de la sucesión, cómo la sucesión va a estar desarrollada, cómo se planificará y se llevará a cabo. Y bueno, van surgiendo temas que las familias necesitan y desean formular. Y después, en esta redacción, es lo que concluye, o donde se define respecto, después, esos aspectos centrales, algunos quedarán en el documento del protocolo y otros se llevarán a otros documentos jurídicos. No sé si me excedí en el tiempo, pero bueno, después en todo caso queda para preguntas. Patricia, estás muteada, no se escucha.
Yo también me había muteado por mis mascotas, así. Gracias, Natalia, un placer escucharte, ¿eh? Ahora sí vamos a escuchar a Fernando Pérez Walde hablándonos sobre planificación sucesoria. Gracias, Fernando. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Cometí el error hace poco de escuchar algunas clases, poquitas, de oratoria. Una de las cosas que recomendaban es no agradecer, el fastidio que le produce a la gente que está escuchando cuando quien va a exponer se pasa un largo rato agradeciendo. Pero como siempre soy irrespetuoso, o en muchos aspectos por lo menos, no voy a hacer caso absolutamente a pie de puntilla de ese concepto, y voy a hacer dos agradecimientos muy cortitos. Uno a Patricia por la invitación, y como yo le puse a ella en un WhatsApp, vale doble, porque con Patricia, así como muchas cosas tenemos una mirada muy parecida, hay cosas en las que no tenemos una mirada parecida o la interpretamos de diferentes maneras, y a pesar de esas diferencias, ella no ha reparado, digamos, en eso y me ha invitado. Para mí eso tiene un valor muy importante y lo marco. Y la otra es a Marcelo, al presidente del colegio, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que me ha hecho recordar y me ha traído a mi padre acá a escena como consecuencia de haber sido su director de tesis, lo que desde ya le agradezco mucho más aún que la invitación. Pasado eso, incumplido la recomendación de la oratoria, decirles que yo en realidad de lo que voy a hablar no es de lo que el título nos ha convocado, porque el título habla del protocolo y de la planificación sucesoria, y yo en realidad voy a hacer una muy breve exposición sobre lo que ocurre cuando no hay planificación sucesoria, que no quiere decir que eso no sea tenido en cuenta por aquellos, no quiere decir que eso no deba ser tenido en cuenta por aquellos que se montan en el programa, en el proyecto de redactar un protocolo o de realizar alguna planificación sucesoria dentro de las diferentes alternativas que existen. Entonces, en la situación, digamos, donde yo lo voy a poner, es en la situación donde podríamos hablar de la herencia forzosa, donde no hubo protocolo, no hubo planificación, y el fundador, el causante, digamos, fallece y nos encontramos con ese escenario, y dentro de ese escenario, ¿cuál es el régimen legal que nos aplica? O por lo menos, ¿cuáles son los principales conceptos, los principales aspectos que me parece a mí hay que tener en cuenta dentro de ese régimen legal? Y tal vez fuera de esta línea, un comentario que creo que es oportuno, y que es tener en cuenta, como aclaración previa, la influencia de la tecnología, que creo que hoy por hoy la tenemos en cuenta absolutamente en todos los aspectos, pero la tecnología nos ha cambiado el parámetro y la forma de ver y la mirada de muchas cosas, y entre ellas obviamente también del derecho, y no solo del derecho en general, sino también del derecho de familia y el derecho sucesorio en particular. Y hago esta referencia porque creo que esto genera que muchas veces las empresas que no se actualizan tecnológicamente, dejan de existir tal vez mucho más rápido de lo que ocurría tiempo atrás. Entonces, hay un régimen de cambios muy rápidos, que también impactan en la empresa, y que lleva a que muchas veces tenga más importancia la familia empresaria que la empresa familiar. Yo creo que hoy lo que se puede dejar a los hijos, y que sí va a durar más allá de los cambios tecnológicos, es un espíritu emprendedor, es contar con resiliencia para poder acomodarse a esos cambios. Dicho esto, en cuanto a una idea general, digamos, vemos que dentro del derecho sucesorio ha ocurrido algo que también ha ocurrido en otras ramas del derecho, pero que es el reconocimiento, por un lado, de la diversidad, pero no de la diversidad de género, esa por supuesto que está reconocida, pero la diversidad en función del reconocimiento de lo actitudinal. O sea, el derecho sucesorio hoy reconoce que los hijos o los herederos no son todos iguales. Tiene en cuenta cuál es el comportamiento que ellos tienen en vida del causante, cuál ha sido su participación o no en la empresa de la que fundó el causante, y en función de eso vamos a ver que hace claras diferencias entre uno y otros herederos. Y además de lo actitudinal, el tema de la autonomía de la voluntad. También tenemos un derecho sucesorio que, al igual como ha ocurrido en el derecho societario y en el derecho de familia respecto al matrimonio, y al que recién claramente hacía referencia Carlos Molina, hoy tenemos un reconocimiento
de un amplio margen para la autonomía de la voluntad, también dentro del derecho sucesorio, y no solo vamos a ver en el 10-10, que es este pacto de herencia futura, que es en vida del causante, previo a que estemos en esta situación a la que yo hago referencia y de la que voy a hablar. Entonces, primera regla que debemos tener en cuenta cuando se produce el fallecimiento, y reitero, no hicimos ningún tipo de protocolo ni planificación sucesoria. ¿Cuál es el principio rector? Si yo tuviera que elegir un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, le diría que el artículo es el 2377. ¿Qué es lo que dice este artículo? No dice, como muchas veces creemos, que cuando vamos a la legítima, la herencia se divide en partes iguales. No, señores, no se divide en partes iguales. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver ahora. El 2377 dice que el juez debe evitar el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. O sea, tenemos un principio general dentro del código que nos está diciendo, señores, hay que evitar la división de las empresas, parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. Este principio general está complementado por diferentes normas. En primer lugar, el derecho de plantear la indivisión producida la muerte del causante, que también lo puede hacer el testador, esto, dejar 10 años el establecimiento o las partes societarias, novedad, partes societarias, ¿no es cierto?, acciones, cuotas, partes de interés, lo que fuere de la sociedad, puede dejar planteada la indivisión por 10 años, y esto que podía requerirlo el cónyuge también, hoy lo pueden hacer todos los herederos a través de un pacto, que no sería del pacto de herencia futura, porque acá ya estamos en la herencia, ya se produjo el fallecimiento del causante, sino que también lo puede hacer y lo puede imponer el heredero que antes de la muerte del causante ha participado activamente en la explotación de la empresa. Señores, acá la parábola del hijo pródigo, donde le hago una fiesta para recibirlo, aquel que se fue y vuelve, y el que se quedó trabajando con el padre queda en un segundo plano, no rige en absoluto. Acá la preferencia clara por parte del derecho es el reconocimiento a este hijo que se quedó, y que les reitero, ha participado activamente en la explotación de la empresa, para que él pueda plantear la indivisión por 10 años de esa empresa. Esto tiene algunas características muy interesantes, que no tenemos tiempo ahora para tratarlas, pero como es, por ejemplo, la oponibilidad de esta indivisión a los acreedores de los herederos, que se tienen que quedar esperando durante esos 10 años y no pueden ejecutar los bienes heredados cuando se produce esta indivisión, sino que solo se pueden cobrar de sus frutos. Otra norma que acompaña este principio general de evitar la división de la empresa está dado también, y que implica un reconocimiento a lo actitudinal, digo yo, y a que no todos los herederos son iguales, está dado por el derecho a licitación. Hoy tenemos un derecho a licitación donde puede uno de los herederos quedarse con un bien a través del reconocimiento de un valor mayor a aquel por el cual ha sido evaluado. O sea que también se establece una diferencia que antes no existía en el Código Civil y que hoy dentro del Código Civil y Comercial de la Nación se puede realizar. Y la más importante, tal vez, o la más simbólica en este sentido, es el derecho que regula el 2380, que es el derecho a la atribución preferencial. O sea, ¿qué dice este 2380? Dice que el heredero o el cónyuge que participó en la formación ¿de qué? De ese establecimiento, unidad económica, paquete societario, etcétera, puede pedir y tiene una preferencia para que le sea adjudicado ese paquete accionario o ese establecimiento, que le sea adjudicado con preferencia respecto de otros herederos. Esto rige también, inclusive, para los inmuebles, para la adquisición, digamos, la propiedad o la locación del inmueble, cuando es de uso profesional, la oficina, el hijo abogado, que tiene preferencia para quedarse, por ejemplo, y que le sea adjudicado el estudio jurídico que tenía su padre, ¿no? Y respecto de sus hermanos, y así diferentes situaciones. Tiene algunos problemas de ejecutabilidad en cuanto a que este heredero debe pagar el saldo al contado, lo que implica una carga que muchas veces complica, digamos, la situación, pero fíjense ustedes cómo tenemos, esto que yo les decía al principio, tenemos notas que están reconociendo estas diferencias entre los herederos, y concretamente esta del derecho de indivisión que le da
al heredero que trabajó en la empresa y el derecho que le da de adjudicación o de atribución preferencial al heredero que ayudó a formar esa empresa o ese paquete accionario que hoy se está distribuyendo. ¿Qué ocurre si todo esto, o si por ejemplo, más de un heredero plantean una competencia, podríamos decir, por esta atribución preferencial? Dice, no, yo participé, yo también participé, los dos ayudamos a formar la empresa, a colaborar a su desarrollo, etc. El 2382 dice que el juez debe decidir teniendo en cuenta la aptitud de los postulantes para continuar la explotación, aptitud, y la importancia de su participación personal en la actividad. O sea que no es lo mismo el heredero, que es cabeza, que es gerente, que se ha especializado, tal vez en mayor medida, que su hermano, que hace una tarea que podría considerarse, no digo menor, pero sí sustituible. Ahora, marco acá lo que ya dijo Carlos también. Esto lo va a decidir un juez que no es un juez que haga derecho comercial, es un juez de familia muchas veces. Entonces, realmente creo que es una norma que invita a realizar protocolos, a planificar la sucesión y a tener en cuenta qué es lo que no va a ocurrir cuándo. Como conclusiones, entonces, primera cosa, en la sucesión no todos los bienes son iguales. No es lo mismo un establecimiento, un paquete accionario o que la casa, por ejemplo. En segundo lugar, no todos los herederos son iguales. Y ahí tengo que tener en cuenta no solamente la actitud que han tenido, por eso yo marcaba al principio lo actitudinal, sino también la relación de esas personas o de esos herederos con determinados bienes. No cualquier bien da lo mismo y no cualquier heredero da lo mismo. Y finalmente, tener como concepto, me parece, en cuenta, cuando yo hago la planificación sucesoria, que estas normas existen. Porque muy posiblemente más de un futuro heredero que está participando en esa planificación va a tener un asesoramiento de algún especialista que le va a estar diciendo, mira, esto va a ocurrir si no se planifica. Vos que sos el que en los hechos maneja la empresa, el que has dejado el pellejo en la empresa, el que has planteado, has vivido toda esta realidad, te están invitando a una planificación que de alguna manera te desconoce esto que la ley te está reconociendo en vida de tu padre. Bueno, ojo, tenerlo presente. Entonces creo que eso también tenemos que tenerlo presente, estas pautas, digamos, todos aquellos que de alguna u otra manera planificamos o intentamos por lo menos convencer a los futuros herederos de su planificación. Muchas gracias, nada más. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias por participar, muy clara la exposición. Y Carlos ha tenido que irse por el hecho de que ya tiene que volver a su casa, estaba en la oficina y las restricciones que existen. Así que bueno, yo me voy a quedar con ganas de hacerle algunas preguntas, pero igual se las voy a transmitir a Fernando, sin perjuicio de que primero voy a habilitar a que quien quiera hacer de viva voz o por el chat preguntas, lo haga. Bueno, sí. Y si no, lo vamos a obligar al doctor Duprat, por ejemplo. Sí, si no, yo. El doctor se lo ve que está tan cómodo. Ofrecer también que esté con nosotros, un especialista marplatense. Yo lo que quería conocer de parte de Fernando o Natalia es la experiencia que tienen ellos de cómo en la práctica, si se está haciendo un protocolo sucesorio, si hay un plan de familia, si esto la gente lo aborda, si es contado los casos. Acá en Neuquén la experiencia que uno tiene es muy poco, pero muy, muy poco. Es muy difícil, inclusive, generalmente los progenitores quisieran favorecer a alguien que se quedó más cerca de él, pero es muy difícil plantearlo, plantear la mejora. Entonces, por un prejuicio, acá, por lo menos la experiencia que yo registro es que es a cuentagotas, muy pocos son los casos. Sinceramente, yo en mi caso he hecho 2, nada más, y he tenido 20 consultas, pero después no lo han concretado.
quería consultarles cómo les va a ustedes, qué pasa en Mendoza, qué experiencia tiene Natalia, o algunos otros que esté participando, que pueda dar, y nos puedan dar un tip también para ver cómo podemos dar un argumento mejor. Bueno, yo no sé si quieren contesto. A ver, en Mendoza ocurre un poco lo mismo. Sí he notado, diría en el último año, y tal vez como consecuencia de la pandemia y como todos vivimos ahora el final no tan lejos, me parece, sino que puede estar ahí a la vuelta de la esquina, más testamentos, ¿sí? Más testamentos, clientes que requieren, digamos, la instrumentación de un testamento y que la verdad no ocurría. Obviamente el testamento y también las directivas anticipadas, ¿no? Para el caso de enfermedad y demás, eso sí, acá por lo menos en Mendoza lo hemos notado. Después, a nivel de protocolo no, pero sí también alguna partición en vida, digamos, o anticipos de herencia, adelanto, que disponen o de alguna manera dejan armada la empresa para el futuro, digamos, pero ya ejecutándolo. Pero para eso hay que llegar a los 80 años, ¿no? Para que ocurra eso, si no es difícil convencerlo, ¿no? al empresario fundador que eso lo haga. El doctor David está pidiendo la palabra, Patricia, perdón que me está. Sí. En tu coordinación. Bueno, si puedo, permiso, no sé, Patricia. ¿Podés? Iba a preguntar Sí, yo. sí, pero sí. Bien, primero que nada, felicitar a Natalia, a Fernando, a Carlitos. De Fernando me gustó muchísimo estos principios que no solemos ver los comercialistas, y básicamente porque no solemos bucear mucho el derecho sucesorio, y me parece que acá es donde tiene que haber una simbiosis entre el derecho sucesorio y lo que tiene que ver con el derecho comercial. Un poco por lo que preguntaban, yo creo que tenemos que romper ciertos paradigmas. El 10-10 puede estar tranquilamente establecido hoy en los estatutos societarios estándar. O sea, no tenemos que estar arbitrando un megaproyecto de trazabilidad para ver cómo podemos utilizar, por ejemplo, el pacto de herencia futura en estos objetos que el propio codificador permite. Hace un tiempo en La Plata vengo utilizando el fideicomiso de trazabilidad sucesoria, así lo denomino, y en definitiva es un vehículo muy potente, ¿sí? Podría ser el fideicomiso, y Fernando bien lo dijo, puede ser el testamento y puede ser otro vehículo jurídico, pero creo que son herramientas que si uno le explica verdaderamente a las unidades de negocio, a las que en mi caso me toca asesorarlas desde el punto de vista comercial, me parece que es muy interesante que nosotros empecemos a generar, que no hay que esperar que nadie envejezca o se muera como para poder establecer, ¿sí?, la posibilidad de generar la trazabilidad sucesoria. Y hago una distinción muy cortita entre fideicomiso de trazabilidad sucesoria y fideicomiso testamentario. El fideicomiso de trazabilidad sucesoria nace con el otorgamiento y yo protejo el patrimonio y preveo el futuro ya desde el otorgamiento. El fideicomiso testamentario no está siendo, a mi criterio, muy utilizado porque claramente esa protección y ese patrimonio de afectación por separado nace una vez, digamos, fallecido el empresario. Así que, Fernando, te felicito, muy de acuerdo con estos principios que trae el derecho sucesorio, que reitero, los comercialistas no solemos abordarlos y profundizarlos, y la verdad que creo que la trazabilidad es un tema que viene para romper sobre todo el derecho litigioso. Acá tenemos que tratar de imponer el derecho preventivo. Nada más y muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas. Lucía, tenés la palabra, pidiste la palabra. Sí, ¿qué tal? Primero, felicitarlos a los tres. Si me escuchan bien, porque acá tengo un canal de radio, así que están a todo volumen, que está el programa de Eduardo. Vamos, comedia. De paso el chivo del tercer ojo a Eduardo. Sí. Bueno, miren, la verdad que las exposiciones, Fernando dando, digamos, como una especie de cuco, en el sentido de qué pasa en el caso de que no se haga el protocolo, y Carlos Molina diciendo, mire que además de todo esto, el protocolo, pero tenemos estas cuestiones que son conflictivas y que de repente se pueden prever, pero cuando hay conflicto vamos a tener que recurrir a la justicia. Yo quiero decir lo siguiente. La base del protocolo, y ahí la importancia del registro, es la prevención absoluta del conflicto. Tenemos que tener presente esto, porque si lo vemos de atrás para adelante, después estamos nosotros que lo que tenemos que hacer es recurrir a tribunales, o si a alguien se les ocurrió en algún convenio de accionista, fijar algún tipo de tribunal arbitral.
Entonces, primero les quiero decir que nosotros hemos trabajado en la interdisciplina, lleva mucho tiempo hacer un protocolo y nosotros hemos tenido varios protocolos en Buenos Aires con mucho éxito. Pero éxito, ¿qué significa el éxito para la familia empresaria? El éxito significa romper con el conflicto que se estaba por generar o que se había generado. ¿Y cómo se rompe ese conflicto? Precisamente con asesores que, más allá de la juridicidad que nosotros le podemos brindar a los clientes, son asesores que tienen que irrumpir en el conflicto desde la base, y la base es intervenir con coaching, como bien decía Nati, intervenir con psicólogos y intervenir en qué le pasa a esa familia empresaria que está teniendo o puede tener una tormenta perfecta para que esa sociedad y para que esa familia se rompa. Ustedes me dirán, Lucía, esto es básico. No, yo creo que no es básico, porque la prevención del conflicto en el derecho y sobre todo en nuestro país es esencial. ¿Y por qué es esencial? Es esencial porque sabemos que muchas de nuestras familias empresarias han dejado todo de un día para el otro, pero no precisamente porque no tenían un negocio pujante o no tenían una buena familia, sino por falta de comunicación entre los pares. Entonces, este protocolo de empresa familiar puede llevarse adelante, puede finiquitarse, sí, pero lo más importante, y todos los que son representantes acá del IADEF lo saben, es el proceso de encaminación a ese protocolo, ese proceso comunicacional. Por supuesto que podemos tener instrumentos que, digamos, generen o traten, instrumentos jurídicos que traten de solucionar ciertos conflictos entre los socios. Pero los socios no se olviden que son integrantes de una familia empresaria. Y ahí está la función y la necesidad de hacer este instrumento colaborativo, base sustancial de la prevención de conflictos. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. La esencia del instituto de la empresa familiar es la prevención del conflicto y asesorar a estas familias empresarias. Es realmente reconfortante, a veces se hacen protocolos parciales, que una familia se ponga de acuerdo al menos en algo, en la relación, miren lo que les voy a decir, en la relación de trabajo de los familiares en la familia. ¿Qué función va a cumplir una empresa? Un poquito así, algo tan chiquito que evita un sinfín de conflictos, un sinfín. Bueno, muchas gracias por la intervención. Gracias. Yo quería ampliar también con lo que comentaba Marcelo y lo que complemento con Lucía, ¿no? Los protocolos, afortunadamente, cada vez son más requeridos a los profesionales que obviamente los están presentando y los están ofreciendo, y por eso también nuestra responsabilidad institucional que haya profesionales especializados en consultoría de empresa familiar, y que también promovemos esta comunidad profesional, como bien comentábamos, Lucía, desde la interdisciplinariedad, que nosotros comenzamos ahora con un registro de mediadores, vamos a trabajar también sobre el arbitraje para promover el arbitraje en la empresa familiar, y estamos abriendo también a una comunidad de lo que son los profesionales aliados a la empresa familiar, porque, por ejemplo, si hay expertos en derecho y hay otros profesionales que estamos haciendo estos procesos que son más extensos, que tienen que ver mucho con la comunicación, con la actitud de la familia, poder hacer juntos los procesos de protocolos. Y me parece que es también un gran motivo por el cual están surgiendo más demandas y más necesidades, más solicitudes de hacer los protocolos. Primeramente es porque también, afortunadamente, después de estos 11 años del instituto, con presencia en 25 ciudades, con convenios, así como el que tenemos con el Colegio de Abogados de Neuquén desde el año 2013, lo hemos tenido también en tantas instituciones educativas y profesionales, hemos estado educando. Hay que educar a las familias empresarias, hay que sensibilizarlas, hay que hacerlas tomar conciencia.
hay que hacerles ver que hay herramientas y hay soluciones. A la medida de la magnitud o del tamaño de la empresa, de la familia, de las circunstancias por las que estén pasando, hay que aliviar muchas veces esas situaciones de tensión, primeramente para el presente, pero muy bien, como recién decía Lucía, es para evitar que esos conflictos evolucionen a tal magnitud que luego sean difíciles de detener o difíciles de desactivar. Muchas veces el trabajar sobre protocolos de gestión y no el menú completo hace que cuando se tenga que trabajar el protocolo sucesorio, la familia ya esté mucho más ordenada. Sí, perdón, Diego, te dejo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Blanca presente. Bueno, Diego. felicitaciones a Fernando, a Natalia, a Carlos, la verdad, muy claros con sus exposiciones. Yo quería volver a la pregunta de Marcelo Iníguez, porque me parece que es bueno en este foro compartir un poco la experiencia. Es cierto que no estamos en una época donde el empresario pueda parar a pensar en un protocolo, es una época difícil, es una época donde tiene muchísimos más problemas, donde hasta es difícil las reuniones, coordinar reuniones con la gente que está en la empresa y con la gente que está afuera. Pero yo, nuestra experiencia con Silvia Batista en Bahía Blanca, puede ser que hayamos tenido suerte, hemos hecho protocolos, tenemos muchísimas, es cierto, muchas más consultas que protocolos hechos, pero hay un interés creciente, y son sociedades que no están con el conflicto vigente, el conflicto actual, sino que son sociedades que tienen una previsión, una necesidad de planificar a futuro, o porque los hijos están queriendo entrar, bueno, estas las historias que todos ya conocemos. Por eso no sabemos, ¿son útiles? Sí, para prevenir conflictos lo vamos a saber cuando tengan el conflicto, ¿no? A ver si sirvió o no sirvió para prevenir, o bien para solucionarlo en caso que acontezca. Pero les puedo asegurar que sí sirvió para muchas otras cosas, en mejorar la comunicación entre las personas, tomar conocimiento de los que estaban afuera, tomar conocimiento de la empresa, generar más confianza, ya se disipan esas sospechas de que, bueno, yo no estoy, no sé cómo se maneja. Formar equipos, saber formar equipos y conocer las habilidades y capacidades de cada uno. O sea, reorganizar los roles dentro de la empresa. Por eso me parece que es genial, se llega o no al instrumento definitivo, al instrumento final. El proceso, como acá dijo Natalia, como dijo Lucía, es sumamente importante. Bueno, pero contestando a Marcelo, sí, tuvimos experiencia y como que esto va creciendo. No sé si es el boca a boca, pero por suerte va creciendo. Gracias. Bueno, yo me quedo con estas dos valores, tanto lo dicho por Lucía, por Diego, por Natalia. ¡Ay! No me iba a salir, qué macana. Cómo el protocolo abre las puertas al diálogo y a disipar los conflictos que se puedan generar en las familias. Y también la importancia de incorporar dentro de los protocolos de familias medios alternativos de resolución de los conflictos, ¿no? Que creo que eso es lo único que Diego estuvo perfecto, pero hubiera faltado decir, ¿no? Y yo me quedé con ganas de preguntarle a Carlos, que se tuvo que ir, pero bueno, lo voy a hacer con Fernando, porque Carlos, sobre el final, cuando habló del pacto de herencia futura, él dijo de que eventualmente quien quiera organizar, digamos, la sucesión, podría incorporar todos los bienes a una sociedad a los efectos de poder organizar, digamos, la transmisión, digamos, a través de las acciones o las cuotas a favor de los hijos, eventualmente o herederos forzosos o no. Yo me pregunto, yo no aconsejaría nunca hacer algo así a un cliente, ¿no? Porque me daría mucho temor de que, siendo que es una sociedad tenedora de inmuebles que no tiene por objeto la producción e intercambio de bienes y servicios,
podría fácilmente atacarse por oponibilidad y correr velo y no tener sentido, digamos, la estrategia de la organización societaria. Pero eso lo dejó dicho Carlos sobre el final, y bueno, después me vi impedida de conversarlo, pero bueno. Fernando, ¿qué pensás? Yo, a ver, coincido un poco con la respuesta que vos has dejado picando. Obviamente eso hay que verlo siempre en el caso concreto, pero me parece que es, sin lugar a dudas, atacable, cuando la finalidad, digamos, de esa sociedad, lo mismo podría ser de un fideicomiso, me parece, esto para lo que dijo un poco Marcelo, es la de afecta de alguna manera la legítima, después posterior, y afecta el ejercicio de los plenos derechos frente a esa legitimación. A ver, va a depender del caso concreto, ¿por qué? Porque la armó un año antes de morirse en el lecho de muerte, o ya venía la administración familiar de todos los bienes inmuebles que tenía, 2 edificios de departamento, los manejaba a todos dentro de una... Me parece que ya ahí hay que entrar en un análisis particular que va a requerir el caso a caso. Pero me parece que es riesgoso, coincido con vos. Igual, el concepto de sociedad, yo siempre sostengo, sobre todo ahora con la SAS, y que ha sido prevista y se constituye como se constituye, con el capital que se constituye y demás, yo creo que se ha despegado un poco el concepto de sociedad y empresa. O sea, no necesariamente en toda sociedad tenemos empresa, y ocurre con los emprendedores, con ese que por 50.000 pesos voy y le doy yo, como digo, una licencia para matar, que no me grabe Nissen porque lo va a usar en mi contra después, pero le doy una licencia para matar y que salga a buscar realmente y a ver si puede formar una empresa, a ver si consigue financiación para buscar una empresa. Claramente en ese supuesto no hay empresa, y es más, las estadísticas dicen que 9 de cada 10 de esos supuestos no van a llegar a ser empresa. Entonces, ha cambiado el concepto de sociedad y ha cambiado la sociedad como instrumento, digamos, y por ahí esa concepción que teníamos nosotros más clásica de la facultad que nos enseñaron, miren, la sociedad está íncito en el artículo 1, el concepto de organización, entonces ahí está la empresa metida dentro de la sociedad, es la estructura jurídica de la empresa. No necesariamente. Pero, no obstante eso, creo que cuando ya no entraría por el lado de si hay una empresa, sino por el lado de que se puede haber violado o no con ese fideicomiso, con esa sociedad constituida, la legítima de los sucesores, de los futuros herederos. Me parece que pasa fundamentalmente por ahí. Y hago algunas reflexiones sobre las intervenciones que han hecho. Marcelo, bueno, tenía esta para hacer, pero me parece muy buena la distinción que él hace entre el fideicomiso testamentario y la trazabilidad sucesoria, que creo que es muy válida. En cuanto a la SAS, hoy permite, me parece que este amplio margen que da para la autonomía de la voluntad, permite estructurar o meter un protocolo dentro de la misma estructura de la SAS. Algunos podrán discutir que eso no se puede hacer en la anónima, en la SRL, supongamos que no, yo creo que también, y algo dejó dicho Carlos en ese sentido que también, en este contractualismo, pero en la SAS no me cabe la menor duda y se puede lograr tal vez esta oponibilidad que hoy no tenemos porque no lo podemos inscribir el protocolo. Y después, el protocolo yo creo que es una herramienta, obvio que lo ideal es que evite la generación de conflictos, y pasa mucho por la nota que marcó Diego, que es el tema de la confianza, de la generación de confianza. Es muy importante, y señores, en un país donde gran parte de las empresas manejan negro, si no hay confianza, la empresa se va al tacho, o sea que esto es muy corto. Entonces es fundamental esa confianza, sobre todo para aquellos que manejan los fondos de la empresa. Y creo también que lo que cumple el protocolo y debe cumplir, que lo dijiste vos, Patricia, es dar herramientas frente al futuro conflicto que muy posiblemente se genere. Hoy tenemos en las estadísticas de Cava, dicen que el 50% de los matrimonios se divorcian. Entonces yo no puedo pensar que no va a haber un conflicto, que no voy a tener un divorcio dentro de la familia, y mucho menos obviamente que no voy a tener una sucesión. Pero eso tengo que preverlo, y tengo que prever que eso va a generar un conflicto, y por eso hay que tener mucho cuidado con los anticipos de herencia, con esto que trae ahora el código claramente diferenciado en cuanto a los frutos, o sea, los dividendos, ¿no es cierto?,
no distribuidos que se capitalizan, la importancia de utilizar siempre una prima de emisión cuando hago un aumento de capital, aunque todos suscriban igual, porque después frente al divorcio me queda como bien ganancial algo que no lo era. Entonces me parece que por ahí tenemos la malformación los abogados de llevar conflictos. Yo la verdad que voy a llevar 30 años de ejercicio de la profesión llevando conflictos. Entonces creo que tenemos que tenerlo presente, cómo vamos a estar parados frente a ese conflicto con la herramienta que nosotros le estamos pretendiendo suministrarle, ¿no? al cliente, a aquel que de alguna manera recurre. Esa reflexión. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo quiero preguntarle a Natalia un poco que explique sobre los órganos que en general se contemplan en los protocolos que permiten, digamos, dialogar y también resolver los conflictos, ¿no? Sí, cuando se trabaja con las familias empresarias en estos procesos de ordenamiento de las relaciones entre la familia y la empresa y la propiedad, muchas veces nos encontramos que en el grupo familiar están aquellas personas que están involucradas, que trabajan en la empresa y que han ido haciendo carrera dentro de la empresa a través, con distintas antigüedades, con distintas experiencias, con distintos conocimientos, con distintos avances en la toma de decisiones. Entonces, muchas veces eso hace que se desbalancee y que uno, acompañando en estos procesos, les ayude a un ordenamiento. Primeramente, en la mayoría de los casos hay que ayudar a las familias empresarias a que puedan romper con esa confusión que hay entre trabajador y dueño. Algo que cuesta mucho, tanto desde lo que es la práctica como desde el modelo mental, ¿no? Respecto de ambos alcances. Entonces, en cuanto a las estructuras se trabajan aspectos que tienen que ver con el trabajo y por eso se arma a veces un comité ejecutivo, o se puede dar con miembros de la familia y con algún profesional externo, en el cual se ven aspectos que pueden ayudar en temas puntuales que tengan que ver con la gestión y con el desarrollo de la profesionalidad de la empresa. Pero los dos órganos más característicos que se ponen en valor durante estos procesos es el directorio y el consejo de familia. El directorio, ya todos conocen, porque es un órgano y es un órgano, una estructura que está muchísimo más legitimada, mucho más conocida, mucho más desarrollada en la sociedad. Este conocimiento, haya sido una persona profesionalizada o no, haya estudiado una carrera o no de derecho, de management, se conoce lo que es un directorio, ¿no? Y incluso el empresario, por la práctica y por lo que le ha tocado aprender siendo empresario, conoce lo que es un directorio. Lo que no se conoce es qué es un consejo de familia. Un consejo de familia es a lo que el directorio hace de aportar valor para la empresa, el consejo de familia le hace de aportar valor a la familia. En lo que promueve fundamentalmente la educación y el consenso. El aprenderse, el implicarse, el pertenecer, trabaja sobre la pertenencia de la familia en tanto familia empresaria. Prepara, muchas veces ese consejo de familia el que tiene la función principal o uno de los objetivos que se les asigna es llevar adelante estos procesos de elaboración del protocolo. Los quienes conforman los consejos de familia son miembros que son designados por las familias para representar, a veces cuando las familias son muy extensas, son miembros familiares de las distintas ramas familiares. Y fundamentalmente lo que hacen es velar por el bien común, por la convivencia, por esta cohesión y construcción sistémica, continuada, en una dinámica vivencial de lo que es la visión compartida.
No es que una vez se pensó, se trabajó sobre la visión corporativa y quedó ahí guardada en un cajón o en un documento. No, el Consejo de Familia lo que hace es constantemente velar porque la familia mantenga vivo ese sentido de pertenencia y de tener también, en muchos casos también se le identifica al Consejo de Familia, así como yo les pregunto a ustedes, ¿saben a dónde va un empleado cuando tiene que hacer alguna observación o inquietud en la empresa? Va y golpea la puerta, no sé, la de recursos humanos, porque quiere ver su nómina, quiere saber algo, una inquietud, cuánto me toca vacaciones, cuánto. Bueno, ¿a dónde va el familiar cuando hay primos, tíos? ¿A dónde va? A veces va a golpear la puerta del que es el líder empresarial familiar. Pero cuando son muchos y cuando eso se empieza a dispersar y cuando se empiezan a hablar los rum, el Consejo de Familia viene a ser esa puerta, un portavoz que nos responde a todos, seamos de la familia, trabajemos, no trabajemos, tengamos más, menos acciones, nos responde a todos, la única voz que nos da respuesta legítima de respecto de cómo funcionamos y de cómo debemos comportarnos, y de cuáles son las normas que están establecidas y aceptadas para la convivencia. O sea que, bueno, Consejo de Familia y Directorio son los órganos que más se trabajan, y en algunas ocasiones se trabajan también estructuras como un comité ejecutivo. Y la Junta de Familia, que permite ahí, sí, es como un órgano deliberativo, ¿no? Por excelencia, la Junta de Familia. A ver, la Junta de Familia ya no son los representantes, el Consejo de Familia está con los representantes, la Junta de Familia está muchas veces desde los de nacimiento, todos los que son miembros de la familia, hasta los de mayor edad, y los reúne 1 o 2 veces al año para notificarlos, para hacer salidas recreativas en las que se trabaja la puesta en el ejercicio de esto de formar equipo, de que los miembros de la familia se conozcan, se mantengan el vínculo, porque a veces también nos está pasando un poco en esto que decía Fernando, de que hay muchos divorcios y que las familias muchas veces no están tan aglutinadas como lo estaban en tiempos pasados. Entonces, el Consejo de Familia, la Junta de Familia, se asigna una agenda en donde reúne a las familias, pero fundamentalmente por un tema social, de sociabilizar en familia. Eso hace la Junta de Familia. Pero el Consejo de Familia es el que tiene una instrucción clara de cumplir con un objetivo concreto, que es la cohesión, la pertenencia, el bien común, el cumplimiento del protocolo, el responder con un poco con estos derechos y obligaciones de que por todos sean entendidos. Eso es fundamentalmente. Ahora, ¿es la Junta o es el Consejo el que analiza el uso de bienes o el Consejo. El Consejo de Familia. Bien, y yo, si no hay otra pregunta, voy a hacer la última, salvo que alguien me levante la mano, que es sobre la oponibilidad del protocolo, ¿no? Como es un convenio parasocial, Fernando, ¿cómo hacemos? ¿Cláusula penal? ¿Cómo...? O sea, lo insertamos, si es una SAS, lo insertamos dentro del estatuto, pero si no lo es, hay discusión. O sea, si es una SA o una SRL, no es tan simple, digamos, incorporarlo, ¿no? Como bien siempre manifiesta Natalia y los especialistas que tenemos en el IADEF, la importancia del proceso, me parece. Lo que genera mucha oponibilidad es la mayor participación que tenga, no estoy hablando ya de los jurídicos estrictamente, sino la mayor participación que hayan tenido y de haber sido escuchados todos los miembros de la familia. Yo creo que eso ayuda muchísimo después para una aceptación posterior. Obviamente, en cuanto a la oponibilidad jurídica, caemos en la jurisprudencia, que ha ido evolucionando mucho en cuanto al reconocimiento, digamos, de estos pactos parasocietarios, y que colabora mucho, por supuesto, un 10-10 con un pacto de herencia futura, y también el hecho de que hoy el papel
como dice un cliente, no hay nada más generoso que el papel, resiste todo. Entonces, hoy con la SAS tenemos un papel muy generoso que resiste perfectamente todos los antecedentes de la sociedad. Yo podría volcarlo como antecedente de la sociedad. Esta sociedad se constituye en función de todos estos antecedentes que son los que hemos elegido, los que nos van a regir y demás. Me parece que eso, en la medida de que no se violen los derechos de terceros, es, sin lugar a dudas, un muy buen camino para darle oponibilidad. De hecho, sí nos pasa a nosotros, si bien no tenemos realmente mucha requisitoria de protocolos, sí requisitos al constituir una sociedad, una SAS normalmente, de cláusulas especiales que serían cláusulas propias de un protocolo. Eso sí se está volcando cada vez más y existe mucho y se presenta mucho. Entonces, asegurando de esa manera la oponibilidad como consecuencia de institucionalizar la cláusula, digamos, meterla dentro de la sociedad. Pero después, bueno, es el camino que hay. Yo lo escuchaba, lo ideal, sin lugar a dudas, es el tema de mantener la familia unida, por eso pongo el hincapié en esto de la familia empresaria, por sobre la empresa familiar, porque acá en Mendoza hemos visto en los últimos años como las principales empresas mendocinas familiares se han ido al tacho, o se están terminando de ir, realmente. Entonces, y por múltiples causas, tal vez por algo que decía recién Natalia, el tema de la educación. No se está educando, porque no se está educando a las generaciones que vienen. Se los cría en tal comodidad a los hijos, que después realmente no hay manera de que hagan algún aporte o que tengan una visión de cómo mantener y cómo continuar la empresa. Y después también el hecho de la magnitud de los cambios. Hoy es feroz, o sea, estamos viviendo en un mundo donde se duplica el conocimiento a razón de 2 años. En 2 años tenemos duplicado el conocimiento del mundo, algo que ocurrió del año 0 al 1500, en 1500 años y después en 200 años, así. Hoy ocurre en 2 años. Entonces hoy, no tener en cuenta lo que puede llegar a ocurrir, que no sabemos qué es, y nos pasa a los que tenemos hijos en edad universitaria o que están por entrar a la universidad, que yo les digo siempre, les digo, mire, ustedes piensen que van a cambiar 6 o 7 veces en su vida, por lo menos, de su actividad, de su profesión, de su trabajo. Entonces, traten de capacitarse de manera tal de poder acomodarse a esas diferentes circunstancias, pero son circunstancias que, sin lugar a dudas, les va a ocurrir y van a tener que competir. Por eso yo muchas veces siempre la molesto a Patricia y a Lucía, que son las grandes defensoras de las cuestiones de género. Creo que en no mucho tiempo vamos a estar defendiendo todos el género humano contra la inteligencia artificial, contra los robots. Ya hay sociedades hoy en el mundo que tienen un director que es un algoritmo. Entonces, ¿cuánto falta para que la mayoría de los directores sean algoritmos y no sean humanos? Me parece que no falta tanto para eso. Entonces, doy este ejemplo extremo, sin lugar a dudas, pero que nos pone en una situación de no saber qué es lo que viene. Entonces yo, en un protocolo, proyectar, digamos, una empresa a 30, 40, 50 años vista, realmente es algo dificilísimo, me parece. Entonces sí educar, lo que dijo Natalia, poner mucho el hincapié en eso, educar, pero con resiliencia para que se puedan acomodar a los cambios que van a ocurrir, que seguramente van a ocurrir, y en función de eso, y después diversificar. Yo siempre digo, hay que diversificar también, porque no meter todos los huevos en la empresa y todo en la misma canasta, porque realmente, o sea, todos los huevos en la misma canasta, perdón, pido la expresión, poco feliz, pero diversificar para tener alternativas de solución frente a un conflicto, frente a algún heredero que no quiere participar o que ha elegido otra cosa y que tiene otra visión totalmente diferente de la vida y sobre todo que es lo que veo mucho yo en los chicos, lo verán ustedes los que son profesores, poca fricción al trabajo, a sentarse, a la dedicación. Tenemos una generación de chicos donde es todo experiencias, todo, o sea, un nivel que realmente cuesta muchísimo pensar que esos chicos van a ser responsables de desarrollar y mantener una empresa al día de mañana. O sea, realmente va a ser una tarea muy difícil. Entonces me parece que hay que trabajar mucho en la educación, pero muchísimo en la educación, porque eso es lo que en definitiva va a quedar, ¿no? Y después, bueno, dirá la revolución.
En fin, gracias, Fernando. Difícil la oponibilidad, salvo que la metamos dentro del estatuto, ¿no? Esta es. Claro, sí, trataría de... Exacto. Igual entiendo que esa oponibilidad tiene diferencia si es un protocolo que está hecho en el 2014 o en el 2015, un poco por esto que decía lo del artículo 10.10, ¿no? Tiene más fuerza después del 2015. Uh-huh. Claro. Sí, ahí Marcelo y Lucía tienen la mano levantada. Sí. Estaba por darle la palabra a Marcelo David primero. A Marcelo primero. No, pero... perdóname, amiga, pero Marcelo. A Marcelo. Yo me voy a tomar un mate. Cortito y al pie. Creo que hay algo que hay que perderle el miedo, Patricia, y va en torno a lo que vos planteabas de la legítima. Si hay algo que le tenemos que tener más miedo, es a la sucesión ab intestato o intestada que a la legítima. Si bien entiendo la legítima es de orden público, Bantinen hoy lo critica, pero lo que más ha destruido empresas en este país y en el mundo es la sucesión intestada. Nosotros tenemos que perder el miedo a establecer la trazabilidad de modo tal de que fíjense que no tenemos miedo en hacer un testamento, pero tenemos miedo en incorporar cláusulas de trazabilidad adentro de un fideicomiso o adentro de normas societarias. El tema es animarse y romper los paradigmas. Claramente el estatuto no es la mejor herramienta porque nace con el fallecimiento del causante. ¿Sí? Hay herramientas contractuales que, reitero, pasa por perder el miedo, pasa por perder esta concepción de, y si es criticable, y yo sumaría a los artículos y a los principios que selló Fernando hoy, otro más, que es el que determina cuándo se determina el patrimonio, cuando hay una disponibilidad. Hoy tenemos el tercio libre, tenemos las mejoras que estableció Fernando, el fideicomiso se inscribe y tiene oponibilidad también. Hay un montón de herramientas en donde creo que pasa por cambiar el chip, la cabeza, o la concepción a perder el miedo. Lo peor que le puede pasar a una empresa es caer en una sucesión intestada de Vélez Sarsfield. Es lo peor que le puede pasar a una institución. Así se han destruido los campos, las unidades de negocio, las unidades productivas. Así se ha dividido básicamente toda la producción en la República Argentina. Entonces, es una locura pretender que un establecimiento comercial, una empresa o un negocio caiga en la sucesión intestada de Vélez Sarsfield que sigue vigente. Es la locura más grande, independientemente de los principios que valoro mucho, que Fernando puso sobre la mesa. Lo mejor que podemos hacer es intentar que las cosas se acomoden y se ordenen, previo a tener que ir a un proceso que no está normado y donde sabemos que la justicia fracasa en ese escenario. Tan solo esas aclaraciones, Patricia, que creo que iban un poco más sobre el planteo tuyo de esto de, y si me critican, lo resolveremos. En tanto y en cuanto, ahí te lo redondeo, en tanto y en cuanto respeto la legítima, entre otros institutos. No está del temor a la crítica, sino al riesgo de que se judicialice. No, la crítica no. Me parece bárbaro. Incorporemos herramientas innovadoras y todo, pero bueno, el riesgo hay que saberlo evaluar. Con el fideicomiso es otro camino, digamos, ¿no? Lucía. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Bueno. Yo quería agregar el tema, vos hablaste de la oponibilidad del protocolo y también Nati hizo saber que hay un registro en Chaco donde la benevolencia, la registración o, digamos, el ordenamiento de esa jurisdicción permite la registración, que es el inicio de algo. Y yo pregunto lo siguiente, los que a veces tenemos que yo prefiero tomar las experiencias buenas, sobre todo en el tema de protocolo de empresa familiar, y por qué se trae a Argentina y por qué se trabaja tanto en determinadas provincias, y en otras todavía por ahí no están, digamos, no tienen la posibilidad de tener la interdisciplina. Pero fundamentalmente quiero resaltar que en Europa, y eso Fernando lo sabe bien porque ha trabajado mucho y viaja permanentemente y está en contacto, y muchos de todos nosotros lo hemos visto, el protocolo da la especie de matrícula esencial de transparencia a la empresa porque han pasado por el proceso en sí, las familias, y las familias, por supuesto, tienen su registración, y la oponibilidad le da la transparencia que tiene ese protocolo y el conocimiento que tienen los terceros de esa familia empresaria que está actuando en el mercado. Y cuando se va a comprar una empresa que tiene protocolo, no va a tener un valor, más allá de lo material, superior
en cuanto a si puede haber algún tipo de cuestión que no se sepa. Se sabe porque está el protocolo, y esto le da una elevación a la empresa que es suprema. Así como que este protocolo tiene que estar registrado, sí, perfecto. Puede estar en algún tipo de instrumento, como bien se señala, que la SAS tiene esta plasticidad para establecer todas las cláusulas, perfecto. Ahora bien, volvemos al punto. Lo que decía recién Marcelo, tenemos además en Argentina tribunales arbitrales donde se puede resolver algún tipo de cuestión venidera. Yo no estoy hablando de que se haga un protocolo para 50 años venideros, porque no sabemos, como bien decía también Fernando, bueno, nos están poniendo un director el algoritmo. Primero vamos a cooptar las mujeres el 50% y vamos a pedir el cupo en los directorios. Déjame que lleguemos a eso, que ya falta muy poco, querido amigo. Vamos por eso y estamos planteando algunas reformas. Eso es fundamental. Antes de que venga el algoritmo, lo vamos a correr un poco con una escoba el algoritmo. Pero bueno, no precisamente porque nos identificamos con ningún tipo de supuesto, pero lo que digo es, tengamos presente que los protocolos pueden ser revisables, se pueden ayornar no sé, en 3 años, 5 años, 10 años. Quiero concluir con esto. Insisto, el protocolo es el proceso comunicacional más importante que puede tener una familia empresaria para que la empresa subsista, no, para que trascienda, porque la empresa no tiene que subsistir. Subsistir en este momento están todas las empresas subsistiendo por un sinfín de crisis, pero el protocolo endereza, proyecta, consolida, comunica y hace a la permanencia de esa familia empresaria de generación en generación. Nada más, muchas gracias. Gracias, Lucía. Sí, da seguridad jurídica, de alguna manera, por lo menos el grupo humano que está englobado, ¿no? Sin lugar a dudas. Perdóname, Pato. Sí. No, reitero, coincido totalmente con lo que dice Lucía, y reitero, si uno ve el protocolo o algún tipo de instrumentación, como decía Marcelo, frente al testamento, lo que impone esa instrumentación justamente es decir las cosas en la cara, es sentarse a hablar. El testamento, lo voy a decir exageradamente, pero tiene una buena cuota de cobardía, ¿no? Porque lo van a abrir cuando yo ya esté enterradito ya. Entonces, el protocolo es todo lo contrario, el protocolo es sentarme a discutir, estar dispuesto a abrir el debate, sobre todo cuando lo hace el fundador, ¿no? Parece que eso es muy fuerte y genera esto, lo que hacía referencia a Lucía, que es al proceso, y que siempre está en un proceso, porque también es así, el protocolo, como consecuencia de esto que decía yo recién, los cambios que se producen tan rápido, tan poco tiempo, permanentemente lo tenemos que estar corrigiendo, muy posiblemente lo tengamos que estar corrigiendo, y muy posiblemente tengamos que estar en el proceso, lo que implica que estamos diciéndonos las cosas, lo que implica que estamos subidos arriba de un diálogo, y eso me parece que es lo más fuerte. Democratiza la organización, de alguna manera. De alguna manera, exactamente, democratiza. Pero insisto, y vuelvo a lo que dije, tengamos en cuenta que la ley hoy reconoce desigualdades. No todos los herederos son iguales. Es diferente. Eso que yo siempre cuando damos las clases de la diplomatura de San Juan, en más empresas de familia, siempre empiezo con esa frase, eso que no, yo quiero a todos mis hijos por igual. Es muy posible que los quieras a todos por igual, pero no tenés la misma empatía con todos. Eso no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque son diferentes cada uno de ellos. Entonces, partamos, digamos, de bases ciertas, de cómo se presentan, y ahí el diálogo es fundamental. Pero tenemos un gran problema, que también lo vemos en la facultad. Le pedimos diálogo a la gente y no sabe hablar. Yo lo veo en los alumnos, siempre decimos con los compañeros de cátedra, decimos, ya el que sabe expresar una idea casi que ya está aprobado, casi tienen 4. No saben hablar. Y no les cuento lo que va a hacer después de 2 años encerrados sin poder compartir con amigos. Se pasan el día chateando. Si hablaran con la claridad que escriben en el WhatsApp, realmente sería fantástico. Pero tenemos generaciones donde no saben hablar, entonces va a costar cada vez más hacerlos hablar, que transmitan una idea y que transmitan un concepto. No lo veo fácil, y nos pasan los conflictos, ¿eh? La gente no sabe transmitir realmente la idea.
Bueno, perdonen por la lata. Mira, en 5 minutos tenemos que cerrar. El presidente de nuestro colegio nos despidió porque tenía otro compromiso, pero Jorge Gómez, que es titular de cátedra de la Universidad del Comahue en comercial, pregunta, ¿cómo se armoniza el 10-10 con lo normado por el 2286? Y con esto cerramos. 2286. 2286. Yo me tira números así y sí. A ver, creo, Fernando, que es aceptación o repudio de la herencia. Creo que está en la parte ahí inicial. Sí. Y para poder aceptar la herencia, primero se tiene que producir la muerte del causante. No puedo hacer un repudio previo, hasta donde conozco de normas sucesorias. O sea que tiene que ya haberse producido. Tengo que estar en la sucesión para rechazar una herencia. No puedo a priori rechazarla. Justamente lo único que puedo hacer, el 10-10 limitado, es pactar sobre determinados bienes. Si ese pacto implica que me salgo yo, o sea, tal vez la pregunta sería, ¿puede alguno de los futuros herederos, como consecuencia de ese pacto del 10-10, decir, miren, yo gracias, déjenme la guitarra que tenía papá y con eso es suficiente para mí? Bueno, tal vez sí, pero va a ser un poco de ruido, ¿no? Porque no puedo yo, hasta que no se produzca, o sea, si viene después y plantea la nulidad, fallecido el causante, va a ser un tema, ¿no? Habría que dibujarlo muy bien en la redacción de ese 10-10 para no tener el día de mañana un reclamo que se haya arrepentido, ¿no? Es el que renunció. Gracias, Fernando. Hoy lo que hay, perdónenme, un último concepto, lo que es terrible hoy, pero terrible, y da para otra charla absolutamente diferente, es que ya no existe más la desheredación. No puede desheredar más el futuro causante, por decirlo de alguna manera, pero sí existe entre los herederos la posibilidad de excluir a otro heredero. Y eso, si ustedes miran las causales, son amplísimas, pero terriblemente amplias, donde yo puedo llegar a la sucesión y decir, este hermano mío que hizo sufrir al papá a través de te traigo la cantidad de pruebas y demás, puede llegar a ser una carnicería eso. Otro motivo para tratar de armar el protocolo, darle forma a través del 10-10, de un fideicomiso, de una SAS o de lo que sea. Ha cambiado mucho el derecho sucesorio. Por ahí no lo magnificamos. Sí, totalmente. Muchas innovaciones con el Código Civil y Comercial. Bueno, Natalia, presidenta del IADEF, gracias Fernando. Muy gracias a todos, y Patricia, yo también quería hacer, antes de cerrar, un saludo extensivo y el agradecimiento de que también formamos nuestro grupo de sede Neuquén, Laura Walter y Néstor Rabinovich, que estaban presentes en el Zoom. Yo los he visto, ahora los perdí de vista, pero muchas gracias porque estamos en conversación constante. ¿Y qué hacemos en Neuquén? ¿Y cómo podemos ampliar la sensibilización, las charlas, la presencia del tema, la difusión? Como bien decía también el presidente, a ver si podemos conversar. Flavia, te agradezco seguir el contacto, a ver si podemos conversar más actividades de formación para la comunidad y también para los matriculados. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio. Gracias entonces a todos y a todas. Flavia, un cariño. Siempre. Gracias por la presencia y por esta disertación que estuvo más que interesante, y los esperamos para una nueva jornada seguramente. Seguro será así. Gracias, Pato, también. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Natalia. Chau. Saludos a Neuquén. Adiós, saludos Neuquén. Chao. Muy bien, adiós. Bye. Adiós, chao.